Muy buenos días, compañeros. Agradecemos infinitamente su presencia el día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy con la presentación del libro Perspectivas actuales del análisis textual y discursivo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las palabras de circunstancia a cargo de la universitaria Jessica Vargas, presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística. Voy a subir un poco. Primeramente, tenga muy buenos días. Agradecer al Magíster Columba por, hacernos parte en esta ocasión. Bueno, yo he preparado un pequeño discurso, no va a ser muy largo. bueno, quiero, bueno, eh, agradecer nuevamente. Este trabajo es más que todo fruto del esfuerzo compartido y bueno, desde la Sociedad Científica de Lingüística e Idiomas queremos destacar lo valioso que más que todo resulta generar estos espacios de diálogo y investigación. Las sociedades científicas tienen precisamente esta misión: abrir caminos, tender puentes y fortalecer la producción académica a través de la colaboración. En este sentido, ha sido un verdadero honor trabajar junto a la Universidad del Sur de la Bahía Blanca, Argentina, en el coloquio Perspectivas Actuales de Análisis Textual y Discursivo. Este encuentro más que todo nos ha permitido no solo compartir conocimientos, sino también el hecho de enriquecer nuestras perspectivas gracias al intercambio con los colegas comprometidos y también los apasionados hacia la investigación justamente, ¿no? Queremos agradecer un agradecimiento especial al Magíster Columba, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar en este proceso. Siempre es un honor colaborar con profesionales de tan alta calidad, ¿no? Porque más allá de los resultados, lo que queda es la experiencia de crecer y compartir juntamente, ¿no? Esperamos compartir o colaborar más adelante y bueno, que nos brinden más de estas oportunidades. Y nuevamente, muchas gracias, Magíster Columba, por esta oportunidad. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la presentación del libro a cargo de nuestro magíster presente, Marcelo Columba, docente de la carrera de Lingüística e Idiomas y coordinación de la publicación. Muchísimas gracias. Sobre todo saludar la presencia, ¿no?, de las colegas que se han podido conectar desde la Argentina, desde el interior del país, Cochabamba, Santa Cruz, para acompañarnos en esta presentación de la obra colectiva, ¿no? Perspectivas actuales en análisis textual y discursivo. Para mí es un grato honor tenerlas presentes de esta forma virtual, tener un auditorio también acá entusiasta presente con nosotros y sobre todo agradecer también la presencia de la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística que nos acompaña y que también ha sido partícipe, ¿no?, de la organización de estos coloquios y de esta serie de charlas que han habido y que han permitido publicar esta obra colectiva, ¿no? Yo quisiera hacer simplemente referencia a algunos contenidos antes de cederle la palabra a las colegas que están conectadas en línea sobre los antecedentes de este proyecto, ¿sí? Y tal vez algunas perspectivas, ¿no?, que vayamos a plantear. Muy brevemente, esto se enmarca, ¿no?, en un proyecto de interacción social de la Cátedra de Lingüística del Texto, inicialmente como un seminario el 2023, ¿no?, donde participó la Universidad Mayor de San Simón, la Sociedad de Estudiantes, Sociedad Científica de Estudiantes, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y pudimos realizar las charlas con las profesoras Pantoja y Franco de las universidades de Gabriel René Moreno y San Simón. El 2024 ya pudimos, a partir de la estadía académica de la estudiante Luz Midares, contactar a las profesoras de la Universidad Nacional del Sur. En este caso está Daniela Palmucci y también nos acompañó Elizabeth Rigatuso y Yolanda Iperdinger para brindarnos una charla, ¿no?, sobre nuevos temas en los que ellas estaban trabajando, que van a hacer referencia en sus intervenciones y que han sido recogidas en esta publicación.
al mismo tiempo, esta gestión hemos nosotros buscado dar continuidad a esta serie de coloquios, a esta serie de charlas, y hemos podido también organizar una en la Feria del Libro, que esperamos también tenga la misma proyección, ¿no? Con colegas de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo fundamental de la publicación y de esta actividad es facilitar un espacio de intercambio, ¿no?, de ideas para discutir temas de análisis textual y discursivo, fomentar la investigación entre los profesionales y estudiantes interesados en la temática del lenguaje y además explorar sobre todo tendencias teóricas, metodológicas actuales, ¿no?, en el análisis de textos y discursos, que creo que es la esencia de esta pequeña publicación. Tenemos la perspectiva de dar continuidad a este tipo de actividades con el apoyo de las autoridades universitarias y la interacción con nuestros pares académicos tanto en el país como en el extranjero. Y yo quisiera agradecer particularmente a todas estas instancias, ¿no?, tanto la Sociedad Científica de Estudiantes de Lingüística como a las Universidades Nacional del Sur, Gabriel René Moreno y San Simón, que nos han permitido realizar esta interacción académica para divulgar los conocimientos sobre estos temas lingüísticos. Esperamos de alguna forma contribuir mediante la publicación a la reflexión crítica y auténtica sobre el uso del lenguaje en la sociedad, mediante los textos y discursos, tal vez muy pertinente en esta época, donde se evidencian las consecuencias, ¿no?, que puede tener un lenguaje difundido a partir en distintos ámbitos, ¿no?, a veces negativos, de la demagogia o la desinformación o el mismo engaño, que finalmente promueve la irracionalidad. Contrariamente, si nosotros reflexionamos sobre estas formas más racionales, más responsables, además de difusión de la información, pienso que podemos hacer un gran aporte. Les agradezco su presencia. Yo no quiero tomarme muchos minutos para que más bien las colegas que están conectadas en línea puedan comentarnos un poco de su experiencia y mencionar los temas, ¿no?, que han podido desarrollar en esta publicación. Les agradezco mucho. Bien, vamos a continuar con la valiosa experiencia a cargo de la profesora Ludmila Ares, graduada de la Universidad Nacional del Sur de Argentina y coautora de la publicación. Bienvenida. con nuestra propia línea y nos olvidamos de lo valioso que es compartir y trabajar en conjunto, siempre desde nuestras fuerzas y desde nuestras propias vitalidades. Así que, nada, durante el año pasado el trabajo realmente me ayudó mucho en mi formación personal y profesional, y espero que hoy a todos los que estén presentes allá puedan ahondar y estudiar nuevas formas en las que desde nuestro país, desde Argentina, nosotros estamos analizando el lenguaje. Espero que disfruten mucho, espero que les parezca interesante, y una vez más, muchas gracias al Magíster, muchas gracias a la UMSA y muchas gracias a las profesoras de acá de Argentina por ser parte de esta experiencia.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la valiosa experiencia de la doctora Daniela Palmucci, quien es docente de la Universidad Nacional Sur de Argentina. Por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos por allá, a todos los que están conectados. Yo quiero, me gustó escuchar recién a Ludmila, quiero rescatar, tengo varias cosas que agradecer, ¿no? Por un lado, la invitación de la UNSA a poder participar. Es interesante ver cómo se dan estas dinámicas, cómo a partir de un intercambio se pueden ir generando otras acciones que contribuyan a la puesta en diálogo del conocimiento y de las acciones que realizamos desde las universidades. Y quería rescatar en primer lugar el valor de una experiencia de intercambio. Estoy segura de que Ludmila tuvo una vivencia hermosa en La Paz mientras estuvo, que pudo ver otros modos de pensar, otras formas de abordar el conocimiento, pero son experiencias que duran durante un presente, pero también se extienden en el futuro. Eso es lo que no tenemos que olvidarnos del valor de estas experiencias, porque a partir de esta vivencia ella va a poder reproducir en el futuro y transmitir a otros estudiantes y ya como profesora, que es ahora, eh, va a poder canalizar o va a poder capitalizar todo esto que aprendió en términos de trabajo académico, pero también de vivencia humana. Eso que se vive no se olvida nunca y bueno, particularmente yo tengo una experiencia de intercambio larga cuando era estudiante secundaria y la verdad que eso signó mi vida profesional en muchos aspectos. Me dio muchísimas herramientas y a Ludmila le va a pasar esto. Y lo otro que quiero destacar es que también ella pudo enriquecer su experiencia porque hubo un equipo de gente. Ella se encontró con gente muy valiosa en la universidad, en la UMSA, ¿no? Esa es la sigla, creo que no me equivoco. Nosotros usamos mucho las siglas acá. Encontró un grupo de gente muy valioso a nivel académico y a nivel humano y con muy bien organizados para poder generar estas nuevas experiencias que son tan enriquecedoras. Así que, bueno, nada, quería rescatar eso, la importancia de los intercambios y agradecer a la universidad un poco como representante en este momento de la Universidad del Sur y del Departamento de Humanidades, agradecer todo lo que le brindaron y le ofrecieron, porque eso tiene un impacto enorme y no lo vemos hoy, se va a seguir viendo en el futuro. Y no sé si quieren que comente ahora, ¿no? Si mi propuesta, la que llevé al encuentro que tuvimos, bueno, simplemente el tema sobre el que yo trabajo es multimodalidad. Lo que ese trabajo que aparece publicado en el libro tiene es una reflexión a través de un estudio de caso, de un estudio de un podcast, tiene una reflexión sobre lo que sucede con el conocimiento cuando lo recontextualizamos, cuando lo resemiotizamos o lo reescribimos para que circule en un nuevo contexto. Ese podcast lo que tiene es una historia vinculada con la arqueología y lo que trata de rescatar para una experiencia de divulgación que se puede pensar para la escuela secundaria o para los primeros años de universidad, narra cómo se hacía la talla de la piedra en una cultura aborigen argentina, de la Argentina. Entonces, la reflexión tiene que ver con esto, con cómo un conocimiento que surge en un estudio de tesis, en un estudio académico, se resignifica cuando se vuelve a comunicar con distintos modos de representación, como en este caso como la palabra hablada, la narración y el sonido, los efectos sonoros, y cómo se puede poner en escena y traer a la vida y a la actualidad y permitir que los estudiantes imaginen cómo habrá sido esa práctica de la talla, que no era solo una técnica sobre la piedra, sino que era una práctica de tipo social, y cómo eso se puede resignificar en un nuevo material. Y lo que a mí también les agradezco esto, porque este era un trabajito que yo había presentado en un congreso en Argentina y lo tenía allí en suspenso como para publicarlo en algún momento, pero no había vuelto a él. Y en oportunidad de esta presentación volví a ese trabajo y bueno, a veces el camino de la investigación tiene estas cosas misteriosas, ¿no? Que va y viene y uno resignifica también uno cuando vuelve a leer su propio trabajo y le ve una nueva utilidad.
Y me parece que el destino o el futuro de esta reflexión va a redundar en algún trabajo vinculado con la extensión, porque si bien ese podcast que yo analicé en ese momento tenía que ver con la producción de un docente, era la producción pedagógica de un docente para permitir que sus estudiantes comprendieran mejor o se acercaran mejor a un fenómeno o una práctica que se estudiaba en una materia. Hoy lo estoy pensando, porque como el trabajo reflexiona sobre la construcción del conocimiento, cuando recurrimos a distintos modos de representación, hoy lo estoy pensando como un instrumento em, de lo que se denomina curricularización de la extensión. En Argentina llevamos a cabo tareas de extensión, que son esas tareas que vinculan a el conocimiento que se genera en la universidad con la sociedad. Vamos a los barrios, vamos a las escuelas, tratamos de ver cómo podemos llevar el conocimiento que generamos en el seno de las universidades a la sociedad. Y este mecanismo de volver a decir algo en otro lenguaje, en un lenguaje que pueda llegar a un público más amplio, pero sin desnaturalizar o sin deformar el conocimiento que se ha generado en el ámbito académico y científico, es un mecanismo útil e importante para estas tareas de trabajar con estudiantes produciendo nuevos textos que puedan circular más ampliamente en la sociedad y de esta manera divulgar el conocimiento o comunicar el conocimiento científico si no queremos usar la palabra divulgación. La comunicación del conocimiento científico hacia afuera. Y bueno, esto es una herramienta importante para democratizar el conocimiento, para llegar y también para instalar una mirada crítica sobre el conocimiento y sobre el funcionamiento de las sociedades, de la que hablaba Marcelo en algún momento de su presentación, ¿no? Entonces me parece que ese es el futuro de este trabajo, de esta reflexión, el futuro inmediato, y por eso les agradezco el haberme dado la posibilidad de traerlo, discutirlo, presentarlo y ahora verlo impreso, que esto también ayuda a la reflexión sobre lo que cada trabajo puede proponer, ¿no? El tenerlo en papel. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, doctora, por compartirnos sus conocimientos. Esperamos muy pronto su visita para seguir ampliando el campo académico-científico. Bien, vamos a seguir con la magíster Patricia Landia, docente de la Universidad Mayor de San Simón y coautora de la publicación. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Yo les saludo desde Cochabamba. Justamente estoy en una de las aulas de la Universidad Mayor de San Simón en este momento. Y quiero empezar agradeciendo a Juan Marcelo por los primeros contactos que tuvimos para esa iniciativa del conversatorio. Bueno, con Marcelo ya tuvimos otras experiencias de intercambio a través de una revista de la carrera de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, que es donde yo trabajo, y él participó y a partir de ello creo que decidimos mantener este contacto académico que es tan importante. Con María Pía, bueno, nos conocemos de siempre, y desde que yo trabajé en Santa Cruz, hemos construido juntas muchas publicaciones académicas y por eso fue importante este conversatorio porque articuló a 3 universidades hermanas de Bolivia, ¿no? De Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz. Bueno, y para mí fue una sorpresa encontrar ahora a colegas de la Argentina, recién las voy a leer, y ojalá que podamos tener un conversatorio también todas juntas, ¿no? Como se me había pedido en la participación de ese conversatorio, yo planteé en realidad una introducción a los estudios del discurso, sobre todo al análisis crítico del discurso. Entonces, en el texto que ustedes van a encontrar tienen conceptos básicos de los estudios del discurso y del análisis crítico del discurso, que es la perspectiva que he abrazado en los últimos años. Creo que el conversatorio, por
lo que habíamos hablado previamente con Marcelo, tenía sobre todo el objetivo principal de motivar a los estudiantes de nuestras carreras de lingüística para seguir las múltiples líneas de investigación, ¿no?, que nos plantean los estudios del discurso, que son aún muy incipientes en nuestro contexto. Si bien ya contamos con una serie de investigaciones, por ejemplo, sobre los discursos de racismo, especialmente, que es la investigación además que yo he desarrollado, estos trabajos responden más a las perspectivas de sociólogos, politólogos, comunicadores, ¿no?, que si bien nos permiten perspectivas importantes de la comprensión de estas problemáticas que son naturalmente multidimensionales, no son suficientes para entenderlas, ¿no? Y por eso temas tan importantes en nuestro medio como el racismo, el sexismo, lo que ahora se denomina discursos de odio, requieren nomás una profundización a nivel social cognitivo, pero sobre todo de establecer cuáles son los mecanismos semánticos, discursivos, ¿no?, que se van a corporizar en estructuras lingüísticas y textuales. ¿Y quién mejor que los lingüistas para profundizar en estas temáticas, ¿no? Y como decía Juan Marcelo, estamos viviendo un momento en el que abundan los discursos estridentes, violentos, amplificados además por las redes sociales, y que indudablemente nos están conduciendo, creo yo, a la regresión jurídica de derechos de los más vulnerables, ¿no? De manera que, como bien declaró Teun Van Dijk, padre del análisis crítico del discurso, los analistas no solo tenemos la tarea de desmontar, describir los discursos de poder y de abuso de poder, sino la obligación moral de resistir esos discursos desde la academia, con obviamente estudios científicos, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a una tarea que me alegra que coincidamos en ella, y por eso invito a Juan Marcelo y a todas las colegas a mantener estas interacciones y a construir algo mucho más sólido para nuestras carreras y nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster, por compartirnos su conocimiento. Vamos a continuar con la Magíster Pía Franco, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, coautora de la publicación. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un gusto haber participado y en esta oportunidad coincidir estos momentitos en la presentación ya oficial del libro, ¿no es cierto? A mí se me pidió un artículo que en realidad fue solicitado por un grupo de investigación de aquí de Santa Cruz llamado Jatupeando hace ya por lo menos unos 5 años y que fue financiado por el PIEP en ese momento, sobre un hebdomadario que se llamaba El Cosmopolita Ilustrado, que fue publicado en Santa Cruz de la Sierra y que circuló en 35 números entre 1887 y 1889, es decir, a finales del siglo XIX, cuando había recién pasado la Guerra del Pacífico y estaba de alguna manera gestándose la guerra federal, ¿no es cierto?, de finales del siglo XIX aquí en Bolivia. Y en realidad a lo que a nosotros se nos pidió, hablo de nosotros porque este trabajo lo hice como muchos otros. A mí me encanta, hago un paréntesis, me encanta trabajar en pareja realmente o en equipo. Realmente entiendo ahora en este momento de mi vida de que el conocimiento para mí es un diálogo con otros y es como más lo enriquezco. Por ese motivo tengo colegas que son amigas y parte de mi
parte de mi vida académica, pero de mi vida personal también, como son Patricia y Ana María Gotret, con quien en esta oportunidad realicé este trabajo, y a las que siempre agradezco mi crecimiento académico, ¿no? Yo digo, 5 años, 6 años estudié en la universidad y el resto gracias a mis profesores y el resto de mi vida lo hice con mis amigas, con estas que han sido las mejores profesoras realmente para mí. Así que cierro el paréntesis y por eso me encanta estar en esta oportunidad también con otros colegas con los que espero seguir aprendiendo. Y les comentaba que este trabajo se nos fue encargado para hacer simplemente un análisis lingüístico. Y entonces empezamos con estos textos que además a mí me encantan, de periódicos, ¿no? De prensa antigua, la que hay que trabajar con mucho cuidado. Acaban de hacer una reedición, ¿no? Con la que pudimos trabajar. Y bueno, empezamos viendo las cuestiones ortográficas, las cuestiones morfológicas, sintácticas, ¿no? Léxico-semánticas, qué sé yo. Y poco a poco, conforme nos fuimos metiendo en el análisis, nos dimos cuenta de que estábamos ante un autor realmente excepcional, ¿no? Estamos hablando de que Santa Cruz era un pueblito, una aldea en aquella época, y que sin embargo tenía un par de periódicos en los que los reporteros, pero eran reporteros evidentemente no profesionales, ¿no? Se encargaban de recoger noticias y sobre todo de hacer comentarios, ¿no? De parte de la redacción. Y estos textos no solamente mostraban un compromiso muy grande con su ciudad, ¿no? Y con el mundo, fíjense que el título era El Cosmopolita Ilustrado, sino también con el lenguaje, ¿no? Era realmente militantes de la palabra que creían que la palabra, que su palabra podía cambiar la situación de su localidad, ¿no? Entonces era un cuidado excepcional el que veíamos nosotros en cada texto, eran unos juegos de palabra, con paralelismos, con repeticiones, con un vocabulario extenso, un manejo de los verbos, de los tiempos verbales, que ya quisiéramos hoy en día. Quiero decir, era una exigencia del periodista a sí mismo, pero también era una exigencia hacia su público. Y nosotros llegamos a la conclusión de que definía a su público no por lo que era, porque evidentemente era un momento en el que el 50% en la ciudad, por decirlo de alguna manera, porque era un pueblo, decíamos, en Santa Cruz de la Sierra el 50% de los varones estaba alfabetizado y el 30% más o menos de las mujeres. Pero evidentemente el periodista no definía a su público por lo que era, sino por lo que podía ser. Es decir, realmente las expectativas estaban puestas en el desarrollo que él consideraba que podía aportar a sus conciudadanos. Entonces, conforme íbamos desarrollando nuestro trabajo, nos fuimos dando cuenta también de que era toda una construcción de lo que un autor, ahorita se me ha ido el nombre, pero les digo que nos encantó, Unzueta, que publicó en el 2018 precisamente la obra que nos abrió luego las puertas a una reflexión mucho más consistente y más amplia. Les decía lo que él llamó la cultura letrada de finales del siglo XIX y los modos de entender las funciones del periodismo en ese momento histórico. Así que bueno, eso es lo que muy brevemente tratamos de compartir en la ponencia que hicimos en su momento y en el documento escrito que está siendo en este momento el motivo de nuestro encuentro. Así que muchas gracias por la oportunidad y saludos a todos. Agradecemos infinitamente su experiencia y agradecemos a cada una de las docentes que ha podido plasmar su conocimiento en este texto. Y como bien sabemos, el conocimiento es mucho más valioso cuando lo compartimos y es por eso que vamos a pasar al sorteo y distribución de los ejemplares. Aplausos.
Agradecerles nuevamente, ¿no?, por su presencia acá en la sala del Auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre todo también en la sala virtual a nuestras invitadas especiales. Ha sido un placer realmente volverlas a encontrar, volverlas a ver, un saludo muy afectuoso a la distancia y sin duda estas interacciones a nivel de la academia, a nivel de la curiosidad que compartimos por el lenguaje y por diferentes temas, ¿no?, que estudiamos, nos va a llevar, yo pienso, a nuevas experiencias, ¿no?, para poder seguir investigando, poder seguir aportando a nuestras comunidades en el estudio del lenguaje. Les agradezco muchísimo y pues bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.